Vectores en el plano cartesiano. Fundamentación analítica. En este tercer video vamos a referir los vectores que hemos trabajado a un plano cartesiano. Cuando nosotros referimos los vectores a un plano cartesiano, cada uno de los puntos que mencionamos antes como punto origen y punto extremo de cada vector están ahora definidos por un par de coordenadas. Así pues, entonces los puntos inicial y final de cada vector van a quedar claramente definidos en términos de x y y. Vector de posición o bien radiovector. Cuando nosotros trasladamos un vector de forma tal que su punto inicial del vector coincida plenamente con el origen del plano cartesiano, el vector adquirirá el nombre de vector de posición. Un vector de posición entonces será todo vector que tenga como punto origen el origen del plano cartesiano. Si nosotros vemos los vectores AB y CD que tenemos en el diagrama, y si los trasladamos de manera tal que el origen de cada vector coincida con el origen del plano cartesiano, sin modificar ni magnitud ni dirección, obtendremos el siguiente resultado. Si ustedes ven ahora, el vector AB, que estaba definido por dos puntos, ahora queda definido por un solo punto, el punto 3,1. El vector CD, que estaba definido por dos puntos, ahora queda definido por un solo punto, el punto menos 2,2. Cuando un vector no es un vector de posición, su ubicación está dada por dos puntos, como ya lo hemos dicho. Pero cuando se trata de un vector de posición, su ubicación estará dada por un único punto, que este punto será su punto extremo o final, ya que su punto origen siempre será el punto 0,0. Ahora bien, la manera en que nosotros representamos a un vector de posición es mediante dos letras mayúsculas, como dijimos en las presentaciones anteriores, salvo que, en este caso, una de esas letras mayúsculas será O. La letra O mayúscula es la que típicamente se utiliza para referirnos al origen del plano cartesiano. Y la segunda letra mayúscula coincidirá con el punto extremo del vector. Por ejemplo, cuando nosotros hemos trasladado al vector AB, lo hemos trasladado al origen, es decir, lo hemos convertido en un vector de posición, ahora podemos llamar en vez del vector AB el vector OE. Sabemos que estos dos vectores son iguales por la definición de igualdad que mencionamos en la primera presentación. Ahora bien, este vector OE también se le puede nombrar con una letra minúscula, como hemos dicho. Esa letra minúscula le podemos nombrar el vector U. Entonces ocurrirá que referirnos a este vector como el vector OE o referirnos a él como el vector U es lo mismo. La forma en que nosotros representamos las coordenadas de un vector de posición puede ser en forma de renglón o en forma de columna. Vamos a ejemplificar esto. Sabemos que un vector de posición queda definido por un único par de coordenadas. Así pues, si hemos establecido que el vector u es lo mismo o es igual al vector OE, podemos decir que el vector OE es el vector 3,1. 3,1 hacen referencia al extremo del vector y los ponemos en paréntesis triangulares solo para denotar que se trata de un vector y no un punto. Si nos referimos al vector OE en forma de columna, se escribe entre paréntesis el vector 3, 1.
Estas dos representaciones corresponden a la representación en renglón o bien a la representación en columna. Como OE es igual al vector U, pues el vector U puede quedar definido exactamente en los mismos términos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el proceso formal? El proceso formal para determinar las coordenadas de un vector de posición. Bien, regresemos a la idea original cuando los vectores no estaban anclados al origen. Regresemos, por ejemplo, al vector AB. El vector AB que tenía punto origen en el punto 2,2 y punto extremo en el punto 5,3. ¿Cómo determinamos de manera formal las coordenadas del vector de posición de AB? Observemos. Primero, desde el origen, nosotros podemos trazar dos vectores de posición. Un vector de posición que termina en el punto A y otro vector de posición que termina en el punto B. Si observamos cuidadosamente ahora la figura del primer cuadrante, tenemos ahí tres vectores. El vector OA con coordenadas 2,2, el vector OB con coordenadas 5,3, estos dos vectores son vectores de posición, y el vector AB cuyas dos coordenadas ya hemos establecido. Bien, si observamos la figura, podemos darnos cuenta de que esos tres vectores están representando una suma, pues claramente el vector OA y el vector AB están formados y claramente el vector OB representa la suma de estos dos vectores. En términos analíticos podemos establecer que OA más AB es igual a OB. Por otro lado, también podemos darnos cuenta de lo siguiente. El vector AB es un vector que va de punta a punta. Es decir, es un vector que está uniendo dos puntas de vectores con origen común. Y dijimos en la segunda presentación que cuando esto ocurre, cuando un vector está uniendo dos puntas, ese vector representa una resta. Y que el orden de esa resta es vector donde finaliza, vector final, OB, menos vector inicial, vector donde inicia, o sea, OA. Entonces, AB debe de ser OB menos OA. Este mismo resultado se obtiene si desde el planteamiento de la suma, hubiésemos despejado a AB. Y ese despeje nos hubiera dado exactamente este segundo planteamiento. Ahora bien, dado que OB y OA son vectores de posición, pues están definidos por un único par de coordenadas. En este caso, el vector OB está definido por las coordenadas 5, 3 y el vector OA está definido por las coordenadas 2,2. Pues bien, dada la resta planteada en el segundo paso, pues la resta resulta o se procede a resolver haciendo la resta de los componentes en X y haciendo la resta de los componentes en Y. Así pues, el vector AB es el vector 3, 1. Ese vector 3, 1 es justamente el vector de posición que correspondería a AB si lo trasladamos de manera tal que su origen coincida con el origen del plano cartesiano. Observemos. Ahí se encuentra el vector AB que ha sido trasladado. Si nosotros realizamos exactamente el mismo procedimiento para el vector CD,
ya sea a través del concepto de la suma o a través del concepto de la resta, obtendremos que el vector de posición CD debería de ser desde la suma OC más CD igual a OD. Si de aquí despejamos a CD, que es el vector que nos interesa, observaremos que CD es igual a OD menos OC. Este segundo planteamiento corresponde justo a la resta de dos vectores, vector final menos vector inicial. Si hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el vector AB y realizamos la operación de resta de los componentes X y resta de los componentes Y, observaremos que el vector CD es el vector menos 2, 2. Y ese vector corresponde al vector de posición anclado al origen que aparece ahora en el diagrama. Obtener entonces un vector de posición es justamente realizar la resta de coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Entonces tenemos una definición general para determinar las coordenadas del vector de posición de un vector que no lo es. Magnitud de un vector. Supongamos los mismos dos vectores de posición, el vector 3, 1, que es el vector u, y el vector b, menos 2, 2. La magnitud, habíamos comentado en un inicio, en nuestra primera presentación, se refiere a la longitud, a la medición de la longitud del vector. Y habíamos comentado que eso se puede obtener mediante la fórmula de distancia entre dos puntos, o bien pensando que estos dos vectores pueden formar triángulos rectángulos y que por tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo razonamiento final. Bien, observemos por ejemplo el caso del vector u. Analíticamente, nosotros diríamos, desde el punto de vista de distancia entre dos puntos, la magnitud de u es igual a coordenada final 3 menos coordenada inicial 0 elevado al cuadrado más coordenada final en y menos coordenada inicial en y 0 elevado al cuadrado. Dado que los vectores de posición siempre tienen como coordenada inicial el punto 0, 0, pues entonces podemos reducir en lo inmediato la magnitud de un vector literal a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus correspondientes coordenadas. De tal manera que en el caso del vector u, su magnitud será raíz de 10. Si procedemos a hacer lo mismo con el vector b, sabemos que el vector b, cuyas coordenadas son menos 2, 2, tendrá por magnitud la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es que la magnitud del vector b es igual a raíz de 8 o bien 2 raíz de 2. En general, entonces, para un vector de posición que está definido con un par de coordenadas, la magnitud se calcula como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus coordenadas. Multiplicación de un vector por un escalar. Para nuestros mismos dos vectores, hemos dicho ya antes que cuando multiplicamos a un vector por un escalar, que es un número que pertenece a los reales y cuyo número sea diferente a 0, los vectores pueden o bien sufrir un estiramiento o bien un estrechamiento, o inclusive pudieran hasta cambiar de dirección si ese valor es negativo. Todo va a depender siempre del valor de c. Bien, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista analítico. Supongamos que el vector u será multiplicado por el escalar 2. Multiplicar 2 por u es lo mismo que multiplicar por 2 las coordenadas del vector u. Por tanto, cada coordenada
se multiplicará por este escalar, originando que el vector u o el vector 2u tenga ahora por coordenadas 6, 2. Visualmente podemos observar cómo el vector ha duplicado su longitud y no ha cambiado su dirección. Si de la misma manera nosotros multiplicamos al vector b por el escalar 1 medio, sabemos que eso provocará un estrechamiento del vector b y sabemos que ese escalar 1 medio habrá de multiplicar a cada una de las coordenadas del vector b. Así pues, el resultado de esta multiplicación será menos 1, 1. Y como dijimos, la multiplicación de 1 medio por b implicará que el vector b se va a estrechar, nuevamente sin cambiar su dirección, pero sí su magnitud. En general, entonces, cuando tengo un vector de posición, cuyas coordenadas son b1 y b2, y lo voy a multiplicar por una constante que es un número que pertenece a los reales, lo que hemos dicho es que esa constante va a multiplicar a cada una de las coordenadas del vector original, dando así origen a la ubicación del nuevo vector. Suma analítica de dos vectores de posición. Si para estos mismos dos vectores quiero realizar la suma, nosotros sabemos que la suma es conmutativa, por tanto el orden no es relevante. Geométricamente, hemos dicho que sumar dos vectores puede hacerse mediante la formación de un triángulo o también mediante la construcción de un paralelogramo. Sabemos que en la construcción de ese paralelogramo los vectores se trasladan. Y hemos dicho, por ejemplo, del lado izquierdo que tengo la suma de b más el vector u, mientras que del lado derecho la suma del vector u más el vector b. Hemos dicho que en ese paralelogramo la diagonal principal, la que va del origen de los vectores al extremo de los dos vectores, esa diagonal representa la suma. Desde el punto de vista analítico, calcular la suma de u más b o de b más u, que es la misma, se hace simplemente sumando las coordenadas correspondientes para x y para y de los respectivos vectores. Así pues, si el vector u es 3, 1 y el vector b es menos 2, 2, la suma será 1 y 3. Y ese 1 y 3 justo corresponde al punto extremo o al vector de posición de la suma de los dos. 1, 3. En general, entonces, cuando yo sumo dos vectores con sus correspondientes coordenadas, la suma, que es conmutativa, implica únicamente sumar las coordenadas correspondientes para x y para y. Ese es el proceso analítico. Resta de vectores. Hemos dicho que para esos dos vectores que se encuentran en posición, la resta es el vector que une los extremos y que la dirección de ese vector que une los extremos o las puntas de flecha, la dirección es la que determina el orden de la resta. Vamos a pensar en la resta de u menos b. Entonces, al trazar el vector, ese vector tiene que unir las puntas de flecha y la dirección siempre será vector final u menos vector inicial b. Por tanto, este vector representa fielmente la resta de u menos b. Esa es la representación geométrica. Analíticamente, para hacer la resta de vectores, se procede simplemente restando las coordenadas correspondientes de x
y de y de cada uno de los vectores. En el caso de la resta, el orden de la resta sí es importante. Por tanto, para el vector que se encuentra dibujado aquí, la resta debe de plantearse como u menos b final menos inicial. Por tanto, u menos b debe de acomodarse de esta manera. El resultado de esa resta es el vector 5 menos 1. Ahora bien, ¿qué significa 5 menos 1? Significan las coordenadas del vector de posición cuando nosotros traslademos a este vector al origen. Es decir, corresponden justo a las coordenadas 5 menos 1 del vector u menos b anclado al origen, el vector de posición. En general, cuando resto dos vectores, 1, el orden sí es importante. 2, para calcular analíticamente la resta, debo de restar de manera ordenada las coordenadas en x y en y de los respectivos vectores, respetando el orden de la resta. Corolario de esta presentación. Cuando hablamos de vectores en 3 dimensiones o en el espacio, pues un vector, cada punto que contiene un vector, debe estar definido por una tríada de coordenadas. Por ejemplo, si yo hablo del vector W como un vector de posición, su posición debe estar definido por una tríada W1, W2, W3, que hacen claramente alusión a los ejes X, Y y Z. Sabemos que un vector se puede escribir en forma de columna o bien en forma de renglón. Ahora bien, si observamos en el dibujo, nos daremos cuenta que el vector W, que es el vector de posición, correspondería al vector que va del punto A al punto B. Y, tal como dijimos antes, ese vector de posición se obtiene de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. Es decir, se calcula exactamente igual que como calculamos vectores de posición, cuando se encontraban en el plano cartesiano. Si nosotros queremos calcular el módulo o la magnitud del vector, sabemos que eso se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Dado que se trata de un vector en 3 dimensiones o en el espacio, pues simplemente la fórmula de magnitud se extiende para incluir W3, es decir, la coordenada que correspondería a Z. Y de esta manera podríamos calcular su magnitud. En el corolario hemos establecido entonces que las operaciones que hemos visto para vectores en 2 dimensiones se extienden sin ningún problema y sin ninguna modificación para cuando se trata de vectores en 3 dimensiones.